Durante siglos, la humanidad ha creído que la historia es algo sólido, permanente, escrita para siempre en piedra. Pensamos que los acontecimientos del pasado están seguros, protegidos en libros, archivos y monumentos que resistirán el paso del tiempo. Pero la verdad es mucho más frágil de lo que imaginamos. Gran parte de lo que hoy sabemos sobre nuestra historia ha sobrevivido por puro azar. No porque estuviera destinada a hacerlo, sino porque escapó, por muy poco, de la destrucción. Guerras, incendios, decisiones políticas y simples errores humanos han estado a punto de borrar capítulos enteros del pasado. En muchos casos, lo que conocemos existe solo porque alguien tomó una decisión en el último momento, porque un edificio no se incendió por completo, o porque un manuscrito fue escondido a tiempo. A lo largo de los siglos, bibliotecas enteras han desaparecido en una sola noche. Archivos con siglos de conocimiento han sido destruidos por miedo, por censura o por conveniencia. Ideas completas, lenguas enteras y culturas enteras se han perdido sin dejar rastro. Y lo más inquietante es que, en muchos de esos casos, la destrucción no fue accidental. Fue una elección. La historia que hoy estudiamos no es la historia completa. Es apenas lo que logró sobrevivir. Es el resultado de innumerables accidentes, casualidades y actos desesperados por preservar algo antes de que fuera demasiado tarde. Por cada libro antiguo que podemos leer, hubo muchos otros que se perdieron para siempre. Por cada civilización que conocemos, hay otras que quedaron reducidas al silencio. En este video vamos a recorrer algunos de esos momentos críticos en los que la historia estuvo a punto de desaparecer. Instantes en los que el conocimiento humano pendió de un hilo, y en los que, de haberse tomado una decisión distinta, nuestra comprensión del mundo sería radicalmente diferente. No hablaremos solo de lo que se perdió, sino de lo cerca que estuvimos de perderlo todo. Durante mucho tiempo, la Biblioteca de Alejandría ha sido presentada como un simple edificio lleno de libros antiguos. Pero en realidad, fue algo mucho más ambicioso. Fue el mayor intento de la humanidad por reunir todo el conocimiento existente en un solo lugar. No solo textos griegos, sino escritos provenientes de Egipto, Mesopotamia, Persia, India y muchas otras regiones del mundo antiguo. Fundada a comienzos del siglo III a.C., en la ciudad de Alejandría, esta biblioteca no era únicamente un sitio de almacenamiento. Funcionaba como un centro de investigación, debate y aprendizaje. Eruditos de distintas culturas vivían allí, estudiaban allí y escribían allí. Su objetivo era claro y radical: conservar todo lo que la humanidad sabía hasta ese momento. Se estima que llegó a albergar cientos de miles de manuscritos. Obras de matemáticas, astronomía, medicina, filosofía, ingeniería y literatura. Textos originales que hoy solo conocemos por referencias indirectas, citas fragmentadas o, en muchos casos, ni siquiera eso. Gran parte del pensamiento antiguo dependía de la existencia de esos rollos de papiro. Lo más inquietante es que muchos de esos textos no tenían copias. Eran versiones únicas. Si se perdían, desaparecían para siempre. Y eso es exactamente lo que ocurrió. La destrucción de la Biblioteca de Alejandría no fue un solo evento claro y definido. No fue un único incendio espectacular que acabó con todo de una vez. Fue un proceso lento, fragmentado y caótico, repartido a lo largo de varios siglos. Guerras, conflictos políticos, cambios de poder y negligencia fueron debilitando poco a poco este centro de conocimiento. Uno de los episodios más conocidos ocurrió cuando Julio César llegó a Alejandría en el año 48 a.C. Durante un conflicto militar, se produjo un incendio en el puerto de la ciudad. Las llamas se propagaron y alcanzaron almacenes cercanos donde se guardaban numerosos rollos. No sabemos cuántos se perdieron en ese momento, pero los testimonios coinciden en que el daño fue considerable. Sin embargo, ese no fue el final. La biblioteca, o al menos partes de ella,
continuó existiendo durante algún tiempo. Lo que realmente la condenó fue la combinación de abandono, recortes de apoyo institucional y cambios ideológicos. Con el paso de los siglos, el interés por preservar ciertos conocimientos fue disminuyendo, especialmente aquellos que ya no encajaban con las nuevas visiones del mundo. Cada vez que un gobernante decidía no financiar su mantenimiento, cada vez que un manuscrito se deterioraba sin ser copiado, una parte de la historia desaparecía. Y no había forma de recuperarla. Hoy sabemos que se perdieron tratados completos de matemáticos como Euclides, trabajos astronómicos que podrían haber anticipado descubrimientos modernos, textos médicos con observaciones acumuladas durante generaciones y obras filosóficas que habrían cambiado nuestra comprensión del pensamiento antiguo. La pérdida de la Biblioteca de Alejandría no fue solo la pérdida de libros. Fue la pérdida de tiempo. Siglos de observación, ensayo y error que tuvieron que ser redescubiertos mucho después, desde cero. En algunos casos, ese conocimiento jamás volvió a surgir. Lo más inquietante es pensar que nuestra imagen del mundo antiguo está incompleta. Vemos solo los fragmentos que lograron sobrevivir por casualidad. Todo lo demás quedó reducido a cenizas, polvo o silencio. La Biblioteca de Alejandría representa, quizá mejor que ningún otro ejemplo, lo cerca que estuvo la humanidad de conservar una memoria completa de su pasado, y lo fácil que fue perderla. Y esta no sería la última vez. Durante la Edad Media, Europa atravesó un periodo de enorme fragilidad intelectual. Tras la caída del Imperio Romano, gran parte del conocimiento antiguo quedó disperso, olvidado o directamente en peligro de desaparecer. En ese contexto, los monasterios se convirtieron en algo más que centros religiosos. Se transformaron en los últimos refugios del saber escrito. Dentro de sus muros, monjes copistas dedicaban años enteros a copiar manuscritos a mano. No solo textos religiosos, sino también obras de filosofía, medicina, astronomía y derecho heredadas del mundo clásico. Cada copia era lenta, costosa y extremadamente vulnerable. Un solo error, una gota de agua, una vela mal apagada, podía arruinar meses de trabajo. Estos manuscritos se guardaban en bibliotecas pequeñas, muchas veces construidas en madera, iluminadas por fuego abierto y sin ningún tipo de protección contra incendios. El conocimiento europeo no estaba resguardado en grandes archivos de piedra, sino en salas frágiles, silenciosas y oscuras, donde el peligro estaba siempre presente. A lo largo de los siglos, numerosos incendios destruyeron monasterios enteros. Algunos fueron provocados por guerras e invasiones. Otros fueron simples accidentes. En muchos casos, no quedó ningún registro de lo que se perdió. Sabemos que ciertos textos existieron solo porque autores posteriores los mencionan, pero nunca volvieron a aparecer. Uno de los casos más dramáticos ocurrió en el siglo IX, cuando una serie de incendios afectó a varios centros monásticos en Europa Occidental. Bibliotecas completas, que contenían copias únicas de textos antiguos, desaparecieron en cuestión de horas. No hubo reconstrucción posible. Lo que ardió esa noche se perdió para siempre. El problema era aún mayor porque, a diferencia de épocas posteriores, la mayoría de estos textos no existía en múltiples copias. En algunos casos, solo había un ejemplar en todo el continente. Si ese manuscrito se destruía, su contenido desaparecía de la historia humana. Fue gracias a una cadena casi milagrosa de copias, traslados y decisiones individuales que parte del conocimiento antiguo logró sobrevivir. Monjes que decidieron copiar un texto en lugar de otro. Bibliotecas que, por puro azar, no se incendiaron. Edificios que resistieron una invasión mientras otros no. Europa estuvo, literalmente, a una serie de incendios de perder gran parte de su memoria intelectual. Si unos pocos fuegos se hubieran propagado un poco más, si algunas bibliotecas no hubieran sido reconstruidas a tiempo, hoy conoceríamos mucho menos sobre filosofía clásica, ciencia antigua y pensamiento medieval.
La imagen que tenemos de la Edad Media como un periodo oscuro no se debe solo a la falta de avances, sino a la enorme cantidad de conocimiento que nunca logró llegar hasta nosotros. El fuego no solo destruyó edificios. Quemó ideas, observaciones y preguntas que tardaron siglos en volver a plantearse. Y, como veremos a continuación, el fuego no fue la única amenaza. A veces, la destrucción del conocimiento no vino del accidente, sino de decisiones conscientes y deliberadas. Cuando pensamos en la destrucción del conocimiento, solemos imaginar accidentes, incendios, guerras, desastres naturales. Pero a lo largo de la historia, una parte significativa de la información se perdió por algo mucho más inquietante. Decisiones conscientes. Actos deliberados de borrado. En distintos momentos y lugares, gobernantes, instituciones y regímenes enteros decidieron que ciertos registros no debían sobrevivir. No porque fueran falsos, sino porque resultaban incómodos, peligrosos o simplemente inconvenientes. El conocimiento no siempre desapareció por descuido. En muchos casos, fue eliminado a propósito. Uno de los métodos más comunes fue la destrucción de archivos administrativos. Registros de nacimientos, propiedades, impuestos, leyes y censos fueron quemados o descartados cuando cambiaba un régimen político. Al borrar esos documentos, no solo se eliminaba información. Se borraba la memoria colectiva de una sociedad. En algunos imperios, cada nueva dinastía destruía los archivos de la anterior. De ese modo, se reescribía la historia desde cero. Lo que había ocurrido antes dejaba de existir oficialmente. Las decisiones, los errores y los abusos del pasado quedaban fuera del registro histórico. Este tipo de destrucción tuvo consecuencias profundas. Sin documentos, generaciones enteras perdieron la posibilidad de conocer su origen, su identidad o sus derechos. Comunidades completas quedaron invisibles para la historia porque alguien decidió que sus registros no merecían conservarse. Un caso especialmente grave ocurrió durante conflictos ideológicos del siglo XX. En distintos países, archivos enteros fueron eliminados para ocultar crímenes, persecuciones o errores políticos. Millones de documentos desaparecieron no por accidente, sino para evitar que el futuro pudiera juzgar el pasado. También hubo decisiones más sutiles, pero igualmente destructivas. Archivos que no se consideraron importantes y fueron descartados para ahorrar espacio. Registros científicos que se perdieron porque no parecían útiles en ese momento. Correspondencia, notas de investigación y observaciones que nunca se copiaron ni se preservaron. En muchos casos, la destrucción ocurrió bajo la idea de progreso. Lo viejo debía desaparecer para dar lugar a lo nuevo. Pero al hacerlo, se perdió información irreemplazable. Datos que hoy permitirían comprender mejor fenómenos sociales, económicos o científicos del pasado. La ironía es que muchas de estas decisiones parecían razonables en su contexto. Nadie imaginaba que esos documentos serían valiosos siglos después. Nadie pensó que el futuro necesitaría esas respuestas. Y, sin embargo, hoy dependemos de fragmentos incompletos para reconstruir lo que realmente ocurrió. La historia, tal como la conocemos, está llena de silencios. Vacíos documentales que no existen porque la información nunca se produjo, sino porque fue destruida conscientemente. Cada archivo eliminado redujo la capacidad de las generaciones futuras para entender su propio pasado. Este tipo de pérdida es especialmente irreversible. A diferencia de un incendio accidental, donde al menos queda la duda, aquí sabemos que el conocimiento fue eliminado a propósito. Y eso plantea una pregunta inquietante: ¿cuántas verdades desaparecieron no porque se perdieran, sino porque alguien decidió que no debían ser recordadas? Y lo más inquietante es que este patrón no pertenece solo al pasado lejano. La destrucción deliberada de información ha ocurrido una y otra vez, bajo distintas formas y justificaciones. Y, como veremos a continuación,
no siempre fue el poder político quien decidió que debía desaparecer. A veces, fue el miedo a las ideas. A lo largo de la historia, el conocimiento no solo ha sido destruido por accidente o por descuido. En muchos momentos, fue perseguido activamente. Ideas consideradas peligrosas, textos vistos como amenazas y libros que, por su contenido, despertaron miedo en quienes ostentaban el poder. Prohibir un libro no era solo impedir su lectura. Era intentar borrar una idea del mundo. Y esa idea podía ser religiosa, científica, filosófica o política. Lo que importaba no era si el texto era verdadero o falso, sino si cuestionaba el orden establecido. En distintos imperios y épocas se elaboraron listas de obras prohibidas. Autores completos fueron silenciados. Bibliotecas fueron revisadas, confiscadas y, en muchos casos, destruidas. Los libros no eran vistos como simples objetos, sino como semillas capaces de provocar cambios profundos. Uno de los métodos más efectivos de censura fue la quema pública de libros. No solo para destruirlos físicamente, sino para enviar un mensaje. La imagen del fuego consumiendo palabras tenía un fuerte impacto simbólico. Leer ciertos textos se convertía en un acto peligroso. Durante siglos, muchas obras circularon de forma clandestina. Se copiaban a mano, se ocultaban en dobles fondos, se transmitían de generación en generación como secretos. Cada copia implicaba un riesgo. Pero también era un acto de resistencia. La censura no siempre fue absoluta. A veces era selectiva. Algunos fragmentos se conservaban, otros se eliminaban. Versiones alteradas de textos sobrevivieron mientras las originales desaparecieron. Como resultado, nuestra comprensión de muchas ideas antiguas está filtrada, incompleta y distorsionada. En el ámbito científico, la censura tuvo consecuencias duraderas. Teorías que contradecían creencias dominantes fueron reprimidas. Observaciones empíricas fueron ignoradas o descartadas. El miedo a ciertas ideas retrasó avances que podrían haberse producido siglos antes. Pero la censura no solo vino desde instituciones religiosas o políticas. También surgió del miedo social. Comunidades enteras rechazaron ideas nuevas por considerarlas peligrosas, inmorales o subversivas. En esos casos, los libros no necesitaban ser prohibidos oficialmente. Simplemente dejaban de copiarse, de leerse y de transmitirse. Muchos textos desaparecieron no porque fueran destruidos en una hoguera, sino porque nadie se atrevió a preservarlos. El silencio fue tan efectivo como el fuego. Generaciones enteras crecieron sin acceso a ideas que podrían haber cambiado su forma de entender el mundo. Hoy, cuando pensamos en libros prohibidos, solemos imaginar episodios aislados del pasado. Pero la realidad es que la censura ha sido una constante. Lo que cambia es la forma. A veces es una lista explícita. Otras veces es la presión social. Otras, el simple olvido inducido. La historia del conocimiento está marcada por una lucha permanente entre quienes intentaron preservar ideas y quienes intentaron borrarlas. Cada libro que sobrevivió lo hizo en contra de múltiples obstáculos. Y por cada obra que llegó hasta nosotros, muchas otras desaparecieron sin dejar rastro. La pregunta que queda es inquietante. ¿Cuántas ideas poderosas, cuántas visiones alternativas del mundo, cuántas explicaciones posibles de la realidad fueron silenciadas antes de que pudiéramos conocerlas? Y, sobre todo, ¿cuántas de ellas podrían haber cambiado el rumbo de la historia? Cuando hablamos de conocimiento perdido, solemos pensar en libros concretos, bibliotecas destruidas o archivos quemados. Pero la pérdida más profunda no siempre tiene un nombre, una fecha o un lugar específico. Es aquello que desapareció sin dejar rastro. Ideas, lenguas, observaciones y formas de entender el mundo que se extinguieron antes de poder ser registradas. A lo largo de la historia, innumerables civilizaciones surgieron, prosperaron y desaparecieron sin dejar documentos escritos.
De muchas de ellas, apenas conservamos restos arqueológicos, fragmentos de cerámica, estructuras derruidas, herramientas sin contexto. Todo lo demás se perdió en el silencio del tiempo. Las lenguas son uno de los ejemplos más claros de esta pérdida irreversible. Cada lengua encierra una forma única de pensar, de clasificar la realidad y de transmitir conocimiento. Cuando una lengua desaparece, no solo se pierden palabras. Se pierden conceptos, matices y visiones del mundo que no pueden traducirse completamente a otro idioma. Lo mismo ocurre con el conocimiento oral. Durante milenios, las sociedades humanas transmitieron saberes de generación en generación sin escribirlos. Relatos históricos, observaciones astronómicas, conocimientos médicos y explicaciones del entorno natural existieron solo en la memoria colectiva. Cuando esa cadena se rompió, todo ese saber se desvaneció. También se perdieron observaciones científicas que nunca llegaron a registrarse. Fenómenos naturales, patrones climáticos, comportamientos animales y conocimientos prácticos fueron comprendidos por comunidades enteras y luego olvidados. El mundo fue observado, interpretado y explicado de maneras que hoy jamás conoceremos. En algunos casos, sabemos que algo se perdió porque existen referencias indirectas. Autores antiguos mencionan obras que ya no existen. Hablan de tratados, teorías o descubrimientos de los que no queda ninguna copia. Son sombras de ideas que alguna vez fueron reales, pero que hoy solo podemos imaginar. La historia está llena de preguntas sin respuesta no porque nadie haya intentado responderlas, sino porque las respuestas desaparecieron. Hubo explicaciones que funcionaron, teorías que se desarrollaron y conocimientos que se aplicaron durante generaciones y que luego se perdieron por completo. Este tipo de pérdida es especialmente inquietante porque no deja huellas claras. No hay ruinas que excavar ni textos que reconstruir. Solo queda la certeza de que algo existió y que ya no está. El vacío que deja es imposible de llenar. A veces pensamos que el progreso humano es una línea ascendente, que siempre avanzamos acumulando conocimiento. Pero la historia demuestra lo contrario. El progreso ha sido irregular, lleno de retrocesos, olvidos y reinicios. Muchas veces, la humanidad tuvo que redescubrir ideas que ya había conocido antes. Lo que se perdió para siempre no puede recuperarse. Nunca sabremos qué teorías pudieron haber surgido, qué descubrimientos se adelantaron a su tiempo o qué formas alternativas de entender la realidad existieron. Todo eso quedó fuera de nuestro alcance. Y es precisamente esa ausencia la que nos obliga a reflexionar. El conocimiento no desaparece de golpe. Se pierde poco a poco, cuando deja de transmitirse, cuando deja de valorarse, cuando nadie se preocupa por preservarlo. La historia del conocimiento no es solo la historia de lo que aprendimos, sino también de todo lo que olvidamos. A lo largo de este recorrido, hemos visto que la historia no es un relato completo ni perfectamente conservado. Es apenas una reconstrucción parcial, hecha a partir de lo que logró sobrevivir. Todo lo demás quedó atrás, perdido entre incendios, decisiones humanas, censura y silencio. Cada libro desaparecido, cada archivo destruido y cada lengua olvidada nos recuerda que el conocimiento es mucho más frágil de lo que solemos creer. No desaparece solo cuando se quema. También se pierde cuando deja de transmitirse, cuando deja de valorarse o cuando se considera prescindible. Lo que hoy sabemos sobre el pasado no es necesariamente lo más importante que existió, sino lo que tuvo la fortuna de llegar hasta nosotros. Nuestra visión del mundo está construida sobre fragmentos, sobre restos incompletos de ideas mucho más amplias. Y aceptar eso nos obliga a ser humildes frente a lo que creemos conocer. Tal vez nunca sepamos cuántas preguntas ya fueron respondidas en el pasado, cuántas teorías funcionaron durante siglos antes de desaparecer, o cuántas formas distintas de entender la realidad se perdieron para siempre. Lo único que sabemos con certeza es que la historia humana está llena de vacíos, y que esos vacíos también forman parte de quienes somos.
preservar el conocimiento no es solo una tarea del pasado. Es una responsabilidad del presente. Cada documento que se guarda, cada idea que se comparte y cada pregunta que se transmite es una forma de resistir al olvido. Porque lo que no se conserva, tarde o temprano, desaparece. Si este video te hizo reflexionar, te invitamos a quedarte en el canal. Aquí exploramos la historia, la ciencia y las ideas que han dado forma al mundo, no solo desde lo que sabemos, sino también desde lo que casi se perdió. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si te gustó este contenido, puedes dejar tu like y suscribirte para no perderte los próximos videos. Y como siempre, nos vemos en el próximo viaje por el conocimiento.